Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. La primera vez que asistí a este evento fue allá en Guadalajara y me di cuenta que pues todos los participantes, todos los ponentes, pues en realidad son expertos, saben muchísimo y yo dije, pues ¿yo qué les voy a decir? Pues ya lo saben todo, me va a dar hasta, pues no sé, como esa inquietud, incluso abrir la boca. Conforme fui platicando con ellos me di cuenta que habrá algunas brechas y esas brechas es lo importante que hay que buscar para crear estos grupos transdisciplinarios como acertadamente el doctor Marco nos dice. Casi siempre que hablo de esta charla me gusta comenzar con una diapositiva que trate de ejemplificar qué es lo que pasa a nivel celular con el tejido tiroideo normal comparado con el tejido tiroideo tumoral. Enfocados exclusivamente en la unidad funcional que va a permitir que el radioyodo sea eficaz. Cuando tenemos el tejido tiroideo normal, el simportador yodo-sodio va a estar expresado de manera normal. Cuando tenemos el tejido tumoral, este simportador yodo-sodio va a verse afectado y dependiendo del grado de diferenciación celular vamos a encontrar diferentes grados de expresión. Y esta es la parte fundamental para entender qué pacientes se pueden beneficiar del radioyodo y qué pacientes pueden no tener el beneficio deseado. Parte importante para llegar a tener un adecuado estímulo del paciente para que este simportador yodo-sodio sea eficaz, podemos valernos de 3 estrategias, 2 ampliamente conocidas y otras sugeridas en algunas guías. Podemos dejar al paciente sin hormona tiroidea durante un mes y una dieta libre de yodo durante 15 días. Algunos otros endocrinólogos sugieren que la dieta solamente sea de una semana. Lo importante es que los niveles de TSH estén por encima de 30 unidades. Otro método es la aplicación del Thyrogen. Con esto no se suspende la hormona tiroidea y se evita el hipotiroidismo del paciente. Y otro método es dejar al paciente solamente hipotiroideo durante 14 días al cambiar la L4 por L3, que el doctor el día de ayer nos comentó que de manera rutinaria no es lo más conveniente. Una vez que ya logramos que este simportador está adecuadamente expresado y vamos a aplicar el tratamiento con radioyodo, ya sea en su forma líquida o en una forma sólida, se va a absorber y a través de este simportador yodo-sodio va a llegar al tejido residual. Y dentro del tejido residual es donde va a estar emitiendo la radiación en forma de 2 maneras, en forma directa, a través de la radiación beta y en una ruta indirecta formando radicales libres con moléculas de agua para que destruya el tejido residual. Así es como funciona el radioyodo. Pero ojo, si no tenemos estos niveles de TSH adecuadamente estimulados, el tratamiento no va a ser eficaz. ¿Cuál es el rol que vamos a tener como médicos nucleares, específicamente con el yodo 131 en el paciente con cáncer diferenciado de tiroides? Y aquí es como vamos a estar revisando diferentes puntos de lata, diferentes recomendaciones y cómo han cambiado algunas de estas recomendaciones en otras guías mientras se publican la actual, ¿no? La recomendación, la recomendación 51, no las voy a hablar en orden, algunas vamos a encontrar conforme al orden de la presentación, recomendación 48, 50, 51, 54, es decir, aquí no tiene un orden con fines de esta presentación. ¿Qué nos dice? La ablación con radioyodo rutinariamente no es recomendada en pacientes de bajo riesgo, rutinariamente. ¿En quiénes sí hacen una recomendación? En pacientes que son de alto riesgo, pero aquí vemos que los niveles de evidencia van a irse cambiando. También no se sugiere que el paciente sometido a una lobectomía reciba radioyodo porque la mayor cantidad del yodo radioactivo va a ser captado por el tejido tiroideo sano. Entonces, esta situación puede tener poco o mínimo impacto en la supervivencia global de los pacientes que se someten a lobectomía. Por eso es una fuerte recomendación que hace la ATA el no dar a este tipo de pacientes y debe de considerarse para aquellos que tienen riesgo moderado. Retomando cada uno de los puntos, seguramente esto ya lo vimos en las pláticas de ayer, esto estoy más que seguro que ya ustedes lo saben de memoria. ¿Qué características son las que lleva el reporte de patología o que nos dicen prácticamente el reporte de patología? Pues son estas
los últimos 5 renglones, que es importante por eso que nuestro patólogo nos dé un reporte completo para poder nosotros determinar qué grupo de riesgo es el paciente. Y algo que yo quiero que aquí todos tomemos atención es esto, porque fue una pregunta que cuando yo estaba haciendo la residencia hice a mis profesores. Según el paciente o la decisión de aplicar radioyodo a un paciente es con base en las guías de LATA. Me decían, Sebastián, lee tus guías de LATA, ahí te va a decir si el paciente es candidato o no para recibir radioyodo. Ok, perfecto, yo las leo. Ya determiné que el paciente es de bajo riesgo, pero ¿qué creen? Aquí mismo la guía de LATA me dice que si el paciente no captó radioyodo, después de que yo se lo di, entonces es paciente de bajo riesgo. Pero ¿cómo yo le voy a dar radioyodo al paciente si se supone que tengo que conocer primero esta clasificación antes de decidirlo? Entonces entré en conflicto y ahí dije, a ver, aquí hay algunos puntos que no se pueden llevar a cabalidad o al 100%. Otra parte importante es aquellos pacientes ya de riesgo intermedio donde ya se empieza a considerar la aplicación de radioyodo y en donde no está discusión en pacientes de alto riesgo. Pero ¿qué pasó? Que hay estudios, 2, fase 3, ya publicados por ahí del 2013, y ahorita vamos a hacer un resumen de ellos, en donde se da el tratamiento con radioyodo a pacientes de bajo riesgo. Entonces ahí es donde ya empiezas a tener la confusión. Y hay diferentes guías que te pueden llegar a sugerir algunas cosas. Y aquí voy a tomar la frase que tomo con permiso del doctor Sigfrido. Si tú quieres dar un tratamiento a un paciente, vas a encontrar una guía que así te lo indique. Y si no quieres dárselo, vas a encontrar una guía que también así te lo indique. ¿Cuál es la guía que vamos a tomar? ¿Cuál es la guía que vamos a seguir? Pues resulta que múltiples guías se apoyan de, digamos, una muy fuerte, que es la ATA. Inclusive la guía de la Sociedad Mexicana de Oncología también tiene sus recomendaciones en esta patología, y también tomamos unas recomendaciones importantes de la ATA, en donde hay similitudes y donde hay diferencias importantes. Tomando el siguiente punto, ¿a qué pacientes vamos a aplicar Thyrogen? Y esto también nos lo recomienda, hay niveles de recomendación de la ATA. Aquí nos dicen en pacientes de bajo riesgo, la recomendación es fuerte, pero después nos dicen que pacientes de bajo riesgo, entonces no les vamos a administrar radioyodo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Otra confusión, otro conflicto entonces. ¿A quién sí le voy a dar y a quién no? Porque primero me dicen que rutinariamente no es recomendado si es paciente bajo riesgo, y después me dice que la calidad o el nivel de evidencia para aplicar Thyrogen es en este grupo de pacientes. Ya se empieza a ver complicado. Y ya en pacientes con riesgo intermedio, la recomendación es débil porque no se tienen los estudios prospectivos suficientes. Y en pacientes con alto riesgo, pues que lleguen a tener alguna comorbilidad también se puede llegar a recomendar. Pero hay un punto importante. Aquellos pacientes con enfermedad metastásica, tampoco la mayor parte de las guías hasta este momento, hasta esos años, lo recomendamos. Ahorita vamos a ver qué diferencias podríamos encontrar. Y esto es lo que les estaba comentando. La calidad de evidencia para apoyar el uso del Thyrogen en pacientes de bajo riesgo obedece a los resultados que se encontraron en el estudio de Schulenberg y Malik, publicados en el 2013, en donde hacen diferencia de pacientes de bajo riesgo para aplicar radioyodo a baja dosis o una alta dosis. Es decir, ¿qué resultado vamos a tener si al paciente le doy una dosis baja, entendiéndose 30 milicuris, o una dosis alta? ¿Y qué diferencia voy a tener en tasa de respuesta y días de hospitalización si el paciente le aplico Thyrogen o lo dejo con el método de estimulación de suspensión de la hormona más la dieta? Lo que se encontró fueron resultados muy similares en ambos grupos. No hubo diferencias estadísticamente significativas, por lo que ambos métodos de estimulación se sugieren en términos de
respuesta al tratamiento no hay diferencias significativas y excepto en los días de hospitalización, ahí sí se encontró que aquellos pacientes que se trataban con, que el método de estimulación era el Thyrogen, eran menos días de hospitalización por menor dosimetría y además de que no se tenían esa alteración en la calidad de vida por el hipotiroidismo inducido comparado con aquellos pacientes que se les retira ese estímulo con la levotiroxina. Pero esto es lo que se publicó hace ya esos años, estamos hablando del 2013. Esta pintura a mí me gusta mucho porque, como todo el arte, pues es interpretativo. Aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver a un hombre de una mediana edad que busca rescatar a un hombre de edad avanzada. A un costado vemos a una señora, probablemente sea su madre o su esposa, con un bebé que probablemente sea su hijo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué podemos darle, qué lectura podemos dar o cómo se apega esto a la charla? Bien, podemos encontrar aquí al médico, endocrinólogo, médico nuclear, que está aferrado a esas guías, que está aferrado a esas recomendaciones del pasado, privándose del beneficio de la evidencia actual. Por otro lado, podemos encontrar lo contrario. ¿Qué pasa si por apegarnos a las recomendaciones del presente nos privamos del beneficio de la evidencia científica sólida que en su momento lo fue? Ambas caras de la moneda las tenemos y esto es lo que vengo a platicarles en esta charla. Porque uno de los artículos que quizá más impacto tuvo el año pasado fue publicado por el grupo francés, en donde se investigó a pacientes de bajo riesgo. Pero aquí ya no es dar dosis bajas frente a dosis altas, aquí es ¿damos yodo en dosis bajas o no damos? Una situación complicada y delicada, pero aquí sí pacientes de bajo riesgo. ¿Qué fue lo que o cómo determinaron ellos? Este estudio fase 3, publicado a principios del año pasado, tratar de determinar la respuesta en eventos funcionales, en eventos estructurales y eventos biológicos, básicamente con base en las respuestas de la ATA. Tenemos respuesta estructural, respuesta bioquímica o respuesta excelente. ¿Qué tanto es la tasa de respuesta? ¿Qué se encontró? Básicamente que aquellos pacientes que no recibían radioyodo tenían buena respuesta. Aquellos pacientes que no recibían radioyodo no tenían eventos significativos después de 3 años. Por lo tanto, el porcentaje de diferencia pues no había. ¿Qué concluye el estudio? El estudio concluye en que es seguro, aparentemente, no dar radioyodo en pacientes de bajo riesgo. Qué fuerte situación para nosotros los nucleares, dice, de esto vivimos. Y si ya no nos lo dan, digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Preocupado le llamo al doctor Luis Felipe Sánchez y le digo, doctor Luis Felipe, hay que revisar bien a los pacientes, doctor. No puede decir, no, ya como salió el artículo, ya no te lo voy a mandar, Sebastián, te olvidas de… No, doctor, estoy seguro que va a salir evidencia que podemos debatir después. Y una de esas evidencias es la que vengo a plantearles ahorita. Y efectivamente, la evidencia no tardó en salir. Una de esas evidencias fue una reunión que tuvo la Sociedad Americana de Medicina Nuclear con la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, preocupados también por esta situación que había pasado, por este impacto que podría llegar a tener y este alcance que podría llegar a tener una publicación de semejante envergadura. Después de debatir, ellos llegan a la conclusión que aquellos pacientes de bajo riesgo pueden ser tratados con dosis bajas. Aquí la pregunta es, tenemos un estudio fase 3 por un grupo muy fuerte del Gustave Roussy de Francia que nos dice que les va bien a 3 años. ¿Qué está pasando? Ellos llegan a 4 conclusiones básicamente. Una de ellas es, se tiene que evaluar en primer lugar minuciosamente, con lupa, aquellos pacientes que son de bajo riesgo. Porque como ustedes vieron la clasificación de la ATA, podemos tener un paciente de bajo riesgo, pero ¿qué pasa si
el reporte de patología es un paciente bajo riesgo, tiene todas esas métricas, pero si de repente tiene por ahí niveles de tiroglobulina elevados, nos brinca. Ya no es un paciente bajo riesgo, ni de riesgo intermedio, nos brinca automáticamente a un riesgo alto. Entonces es importante determinar. Y la otra, ¿cuándo se va a tomar estos niveles de tiroglobulina el paciente? ¿A la semana de la cirugía? ¿A las 2 semanas? ¿Qué nos dice la guía? Tenemos que esperarnos de 4 a 6 semanas para medirlos. Y hay gente que cuando te lo manda, luego el cirujano o el endocrino dicen: su reporte de patología salió de bajo riesgo, tómese su levotiroxina y no lo quiero volver a ver aquí en 6 meses o en un año. Otro punto importante, ok, tenemos la supervivencia a 3 años, pero ¿y después? Está pendiente. Tasa de recurrencia, después de ese tiempo no la tenemos. Necesitamos seguir de manera transversal a ver qué es lo que va a pasar con este grupo de pacientes. Y por otro, esto es una población francesa, y la población norteamericana, la población asiática, por supuesto la población latinoamericana, no lo tenemos. Entonces, yo les dije muchísimas gracias por estos puntos importantísimos, se los voy a compartir para que noten ustedes que no podemos privarnos del beneficio como la pintura se los acaba de demostrar. Y esto también es importante porque hay factores que pueden afectar la eficacia del yodo radioactivo dependiendo del escenario del paciente, no nada más la estimulación. Uno de esos puntos, por supuesto, lo es. Y algo de lo que me gusta hablar, sobre todo cuando estoy con médicos cirujanos que están acostumbrados a ir y estar en congresos donde hay médicos de radioterapia, es hablar un poco de radiobiología de manera muy sencilla. Para que el yodo sea eficaz o para que logremos esa ablación, que es lo que queremos, destruir el tejido residual, debe de haber cierta radiación absorbida por el tejido tiroideo residual. Ahí es a donde debemos lograr. ¿Cuánto es esa radiación suficiente para que se logre el efecto terapéutico? Aquí lo vemos. Tenemos que llegar al menos a una dosis de 300 grays, una dosis absorbida de 300 grays. Es una situación complicada si tomamos en cuenta que la tiroides normal sí nos puede absorber esta cantidad de radioyodo, pero cuando ya no hay tiroides y además es neoplásico, este porcentaje se ve severamente disminuido. Por lo tanto, tenemos que buscar justamente esta sobreexpresión del simportador yodo-sodio para que pueda absorberse la mayor cantidad. Aquí todo empieza a cobrar sentido. Y otro punto importante, si nosotros no damos una dosis lo suficientemente fuerte, no vamos a lograr esa tasa de ablación. Cobra otro sentido también en dar una dosis baja o una dosis alta o muy alta. Y otros de los factores, como se los mencioné, preparación del paciente, cerciorarnos que esos niveles de TSH estén adecuadamente estimulados. ¿Qué actividad del yodo le vamos a dar al paciente? Baja, intermedia, alta, muy alta, con base en qué guía y qué criterios estoy utilizando para poder determinar cuál y por qué. Otro, el volumen residual. Ayer algo que hablábamos, el radioyodo es altamente eficaz en enfermedad micrometastásica, hasta 2 milímetros. ¿Qué va a pasar con esa enfermedad macrometastásica, más de 2 milímetros? Bien, hay respuestas por efecto bystander hasta en 4 milímetros, 5 milímetros. Me ha tocado ver incluso respuestas en pacientes con enfermedades de 6 milímetros, 7 milímetros. Esto no lo dice la literatura. Por supuesto, enfermedades de 1 centímetro o más, no les vamos a hacer absolutamente nada, quizá con efecto paliativo probablemente. Uso del rastreo diagnóstico previo, que igual esta situación en muchos lugares se acostumbra, y aquí sí vengo a hacerles la recomendación: procuren no hacerlo a menos que desconozcan el estado del paciente. ¿Por qué situación? Porque si hacemos un diagnóstico previo, un rastreo, podemos aturdir el tejido. ¿Y qué condiciona un tejido aturdido? Que no nos capte radioyodo cuando queramos que nos capte. Y si lo vamos a hacer, hay que esperarnos, pero acérquense con su médico nuclear de confianza para que les explique esta situación que estamos hablando. Y otro punto importante, la histología del tumor, como se los mencioné. Esta diapositiva también me gusta mucho compartirla, porque aquí hablamos también de cuáles son los efectos en el tejido tiroideo cuando es susceptible de múltiples mutaciones, y estas múltiples mutaciones van a llevar también consecuencia en la expresión del simportador yodo-sodio, porque tenemos por un lado, como lo pueden ver en la parte izquierda,
la célula folicular tiroidea normal, en donde la expresión del simportador yodo-sodio está conservada sin mayor problema. Esta expresión se va a ver alterada a consecuencia de estas mutaciones que van a generar alteración en la estructura del tejido tumoral. Y mientras más mutaciones veamos, esta pérdida de diferenciación del tejido la vamos a encontrar, y por supuesto también la expresión del simportador yodo-sodio se va a ir perdiendo. Y contrariamente, una parte importante se va a incrementar, que es el consumo de glucosa. De manera normal, el sustrato principal de la tiroides no es la glucosa, sino es el yodo, pero cuando pierde esta diferenciación, cambia este sustrato. Entonces ya no se va a alimentar de ese yodo, sino se va a alimentar de esa glucosa, y es ahí cuando vamos a sugerir otro método de estudio como el PET-CT. Si me preguntan cuáles de las diapositivas más interesantes que quiero que se lleven a casa, es esta. Por favor, pongan mucha atención en esta. Aquí es donde hacemos énfasis en lo que les mencioné de la radiobiología. ¿Con qué dosis o qué energía se le va a pegar al tejido? Con 606 kiloelectronvolts de radiación beta negativa, en un rango de hasta 2 milímetros. Lo que necesitamos para lograr esa ablación del tejido, 300 grays. Allá es lo más importante. Y esto es lo que quizá mucha gente ha olvidado o no lo tiene muy presente, y que gracias a tener en cuenta qué es lo que pasa con diferentes radioresistencias en otro tipo de tumores, llámese cáncer de mama, pulmón, etcétera, en donde hay radioresistencia, también en cáncer de tiroides. ¿Y qué es lo que pasa? Dosis subletales pueden generar esto. Recordando la película muy buena de Terminator 2, se va a recuperar todo el tiempo el T1000. Pues lo mismo puede pasar con el yodo radioactivo, se puede regenerar si no le damos la suficiente dosis al tejido. Dosis bajas nos pueden generar aturdimiento, y esto empobrece la respuesta del yodo radioactivo. 30% de las enfermedades de pacientes con enfermedad metastásica no nos van a concentrar radioyodo, y esto puede condicionar que inclusive posterior a una dosis el paciente no se pueda beneficiar de más dosis. De estos, 70% cuando hay mutación en BRAF, y se incrementa hasta casi el 100% cuando hay combinación con el TERT. Últimamente estamos hablando que no solamente se quedaron en eso, en esas guías, hubo un consenso también en la parte europea que sacaron 8 recomendaciones. Estas 8 recomendaciones fueron recientemente publicadas, en donde también hacen énfasis a la aplicación de radioyodo, a qué grupos. Y aquí, interesantemente, este grupo europeo te sugiere, utilicemos la ATA. La ATA es una muy buena guía, independientemente que sea publicada en el 2015, es una muy buena guía y vamos a tomarla en cuenta, porque el primer punto, la decisión de administrarlo, vamos a hacerlo con base en los grupos de riesgo de la ATA. Qué interesante situación, nos dijeron, no, mi guía, mi continente es más importante que el americano. Se vio un poco humilde la sociedad, y recomendaron algo que en realidad muchos países utilizamos. Y lo que les estaba mencionando, de evaluar minuciosamente a los pacientes para determinar el grupo de riesgo, si es un paciente de riesgo bajo, o de ese grupo de riesgo bajo inadecuadamente evaluado por el tiempo, puede brincarnos a un riesgo alto. Punto número 2, el yodo está indicado como terapia adyuvante y como tratamiento de la enfermedad cuando buscamos beneficio en la supervivencia global, y esto hace énfasis a algún término. Ablación hace referencia a eliminar el tejido presumiblemente benigno al término de la cirugía. Cuando buscamos tratamiento adyuvante es cuando hay enfermedad presumiblemente persistente, y cuando buscamos ya tratar la enfermedad es cuando sabemos que hay enfermedad, tenemos la certeza que hay inclusive probablemente enfermedad metastásica. Y aquí buscar forzosamente dosis de más de 100 milicuries. Pacientes de riesgo intermedio debe indicarse con factores individuales, porque con un solo, como se los mencionábamos, incluso esto también lo compartimos en la guía de oncología, un solo factor de riesgo no es indicativo de dar una dosis. Podemos incluso tener más combinaciones de factores para poder inclusive llegar a modificar un poco la dosis en estos pacientes para ver la capacidad de respuesta que podamos llegar a tener.
Y de bajo riesgo debe basarse en factores individuales. Otra guía que no se compró al 100% los hallazgos que vio ese grupo francés. Dice, estoy de acuerdo contigo, pero debemos evaluar minuciosamente a esos pacientes para determinar si cumple efectivamente con todos esos factores de grupo de riesgo o no. En donde definitivamente sí estuvieron de acuerdo es en el microcarcinoma. Cuando es menor de 1 centímetro y no hay evidencia de más enfermedad, aquí sí se sugiere no darlo. Punto importante, el Thyrogen. Aquí sí, ¿qué creen? Indicado en todos los grupos de riesgo, riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Recordando también lo que dijo el doctor Sigfrido, si le quieres dar Thyrogen a todos tus grupos, apéguense a esta guía entonces, a estos estatutos nuevos que salieron. Pero con reserva en enfermedad metastásica, ¿por qué? Ahorita lo vamos a tomar en cuenta. Otro punto importante, las actividades bajas son iguales de eficaces que las altas en grupos de bajo riesgo, suficientes para matar esas clonas celulares con todo la seguridad. El rastreo no se sugiere, ya lo hablamos, y debe evitarse el uso de yodo concomitante para que se mejore la absorción de radioyodo y de esta manera no exista la competencia de yodo exógeno de la dieta del yodo proveniente de la dieta con el yodo radioactivo. Impacto del método de estimulación, me voy ya un poco más rápido. Aquí, ¿qué nos dice? Se compara la estimulación, suspensión de la hormona versus Thyrogen. Nos comentan que prácticamente no hay diferencia significativa en la dosis absorbida del tejido tiroideo, en donde hay diferencia es en la dosimetría de la sangre. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se está radiando menos y los órganos internos se radian menos cuando se aplica Thyrogen. Diferencia importante cuando existe la enfermedad metastásica, y es aquí el punto que quería llegar. Este es un rastreo en donde vemos actividad tumoral. Así se ven, así como el doctor Marco estaba hace rato viendo qué es normal y qué es anormal. Bien. ¿Qué es normal ver? Para empezar, este no es un rastreo normal, es un rastreo completamente anormal. Y ahí como que no hay mucha ciencia, es más complicado ver los ultrasonidos que nos dijo el doctor Marco que ver esto. Aquí es sencillo, ¿qué está anormal? Este punto negro que está aquí, listo. ¿Dónde está? Para eso es necesario hacer el SPECT-CT, para saber cuánto mide, qué características tiene, qué estructuras me está invadiendo y cuáles no. Porque por un rastreo en 2 dimensiones, ya eso sí ya pasó de época, ¿no? Entonces necesitamos determinar bien en dónde está la enfermedad. ¿Qué se buscó aquí con este estudio? Factibilidad y eficacia, perfil dosimétrico, diferentes objetivos, efectos adversos, niveles de TSH. Aquí lo que se encontró fue algo interesante, que podría haber cambio en la detección de lesiones dependiendo el método de estimulación. Es decir, podríamos encontrar más lesiones si estimulábamos al paciente sin Thyrogen que con Thyrogen. Esto puede llevar a un falso positivo o un falso negativo, pero que no había diferencias en el rastreo postdosis terapéutica, que ese es el indispensable. ¿Qué se encontró? Vamos a llevarnos a este último punto. Prácticamente no hubo diferencia significativa en la tasa de captación con los 2 métodos. En donde sí hubo diferencia significativa fue en la dosis absorbida. Aparentemente hubo mayor dosis absorbida en las lesiones metastásicas cuando el método de estimulación era sin Thyrogen que con Thyrogen. Esto es importante por estas situaciones que estas guías dicen, híjole, aquí lo podemos tomar con cierta reserva. Pero después hay otro estudio que nos dice algo diferente, que en términos de supervivencia, ojo, ya la parte oncológica, hay diferencia libre de progresión en aquellos pacientes que se estimularon con Thyrogen, pacientes metastásicos todos. Aquellos pacientes metastásicos que se estimularon con Thyrogen versus suspensión de la hormona tiroidea, había una supervivencia libre de progresión a 5 años mayor en el grupo estimulado con Thyrogen que sin él. Esto por estas situaciones que dices, a ver, por un lado me dicen que sí y por otro no. Ok, sí, hay cierta dosis absorbida, hay mayor dosis absorbida
en aquellos pacientes metastásicos con un método de estimulación, pero en términos de supervivencia global estamos observando que les va mejor a aquellos que se estimularon con Thyrogen. ¿Por qué situación? Bien, probablemente, inclusive lo que los reportes nos dicen es que durante la etapa de la suspensión de la hormona tiroidea puede haber ese estímulo tumoral y puede haber crecimiento de algunas células porque no están bajo el estímulo de la levotiroxina, y esto puede ser la respuesta. Por último, estas 3 diapositivas ya para terminar: seguimiento por medicina nuclear. ¿Qué nos dicen las diferentes guías? ¿Cuándo vamos a evaluar la respuesta al tratamiento? Esto es importante también que se lo lleven a casa. El efecto acumulativo del radioyodo lo vamos a determinar hasta al menos 6 meses después. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dependiendo de los hallazgos que encontremos con base en estas guías. Y de aquí la estadificación dinámica modificada es hoy, muy bien, ¿qué objetivos buscamos? Esto también ya lo conocen. ¿Qué vamos a hacer? Dependiendo de los hallazgos, si se tiene la respuesta bioquímica incompleta, respuesta estructural incompleta o la respuesta indeterminada. Y pero les voy a robar un minuto más, perdónenme por lo de la presentación, pero aquí sí quisiera que todos me acompañaran en un rally. No sé si yo sea la única persona mentalmente insana o sana que le guste Mario Bros, y una de esas es Mario Kart. Entonces traigo una pequeña dinámica en la que vamos a involucrarnos a todos nosotros. Vamos a ver qué ventajas y desventajas podemos obtener con diferentes métodos. Acompáñenme con estas preguntas, por favor. Método de estimulación en pacientes de bajo riesgo. Mario Bros es el Thyrogen y Yoshi la suspensión de la hormona, ¿vale? Método de estimulación en pacientes de bajo riesgo con base en lo que vimos. ¿Quién? Thyrogen. Siguiente pregunta. Método de estimulación en pacientes de alto riesgo. Exacto. Pero nos dijo la última guía que la podemos utilizar en todos los grupos. Entonces los dos avanzan. Método de estimulación más económico. Y ahí sí, porque hablan todos. Ahí sí está fácil, ¿no? Dice, pues esta sí la tengo fácil, ¿no? Otra pregunta. Método de estimulación en pacientes con enfermedad metastásica. Sin Thyrogen. Sin Thyrogen. ¿Verdad? Ambos, podemos utilizarlos también. Método de estimulación en pacientes con síndrome metabólico mal controlado, depresión o tratamiento con agentes yodados. Está muy fácil. Ya se va acercando a la carrera, Mario. Método de estimulación en situaciones con falta de abastecimiento de yodo, como el que estamos viviendo todos actualmente. ¿Por qué la suspensión de la hormona? Porque si yo estimulo a mi paciente y no me llega el yodo, ¿qué hago con el Thyrogen? ¿Vale? Importantísimo. Menos alteración en la calidad de vida. Sin broncas. ¿Mayor dosis absorbida de yodo? No, mayor dosis absorbida de yodo, sin la hormona tiroidea. Y por último, método de elección para valorar seguimiento. Los dos. Hay un empate. Gracias.